amigos latinoamericanos, adversarios de toda dictadura, compatriotas venezolanos. Continúo sobre las causas de la caída en Venezuela del dictador Marcos Pérez Jiménez. Entre las más importantes habíamos enumerado sus propios errores y la actuación de una oposición unida. Me tomo un café venezolano, marca El Peñón, y continúo con la exposición. Pude observar que, como dice la conseja general, son fieles hasta que dejan de serlo. ¿Cómo había agasajado Pérez Jiménez a los pilotos de la base aérea, entonces en Boca del Río, ahora en Palo Negro, en el estado de Aragua, y cómo les había prácticamente regalado unos excelentes apartamentos en los Palos Grandes, con préstamos del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, sin intereses y pagaderos en larguísimas cuotas. Apartamentos extraordinarios que no influyeron sobre la posterior actuación de estos pilotos, porque en lugar de bombardear a Bogotá, que era la obsesión de Pérez Jiménez como hombre de la frontera, lo bombardearon a él en el Palacio Presidencial del Miraflores. Fue la oportunidad en que uno de los más inteligentes miembros de la Junta, el coronel Llovera Páez, hizo la observación, porque ese día hubo cesos y había muerto por la metralla de los aviones el mayordomo de Palacio, cuando se comieron los sesos, el seso frito, hizo el comentario humorístico: ¿acaso no nos estaremos comiendo los sesos del mayordomo? Llovera era un hombre importante dentro del gobierno, culto, muy culto, porque había estudiado en el seminario de Guayana con Monseñor Bernal, y fue prácticamente el artífice de la planificación de las obras de Pérez Jiménez en base al llamado nuevo ideal nacional. Ese día, 23 de enero de 1958, los dirigentes estudiantiles tenían puerta franca en Miraflores. Se había constituido la Junta de Gobierno, presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Además de Wolfgang Larrazábal, estaban dos militares que prácticamente Pérez Jiménez lo había dejado como en representación de él, entre ellos el coronel Abel Romero Villate y el coronel Casanova y el general Araque, que estaba en representación de la Guardia Nacional. Nombran a Larrazábal por ser el oficial de más alta graduación que está entre el grupo de los alzados contra Pérez Jiménez, y a los estudiantes no simpatizaba inicialmente Larrazábal porque había sido director del Círculo de las Fuerzas Armadas y porque muchas veces se observó algo obsequioso con el general Pérez Jiménez y con el maestro del general de Pérez Jiménez de artillería, presidente del Perú, Manuel Odría.
Claro, yo era ignorante de la historia, como de tantas cosas que fallamos los jóvenes a veces por nuestra precipitación y nuestro ardor juvenil, y no sabía entonces que Larrazábal era un héroe de la Segunda Guerra Mundial, que cuando Venezuela era neutral gracias al Tratado de Río de Janeiro y promovido por el canciller del general López Contreras, Gil Borges, pues Larrazábal se enfrentó nada menos que a los submarinos alemanes cuando el Ministerio de Guerra y Marina se llamaba Ministerio de Guerra y Goleta, con la única motonave que tenía Venezuela, obsequio de Mussolini, que era la motonave Urdaneta, y en el cabo de San Román, en San Román, en el cabo de San Román, en el estado Falcón, se enfrentó al convoy alemán que venía con petróleo venezolano para facilitar el desembarco de los americanos y de los ingleses en Normandía. Por eso los tanques Sherman tuvieron gasolina y los tanques Panzer alemanes de las divisiones Panzer alemanas no tuvieron la gasolina porque Stalin había tomado los campamentos de Rumanía. Enterado Larrazábal, luego de la batalla que se dio en San Román, de que estaban también los ingleses y los americanos en el islote de Chacachacare, y como Venezuela era neutral, consideró que los ingleses y los americanos estaban invadiendo a Venezuela y le afirmó la soberanía de Venezuela en esa isla anexa a Margarita. Pero en general, el desarrollo del gobierno del contraalmirante Larrazábal fue correcto desde el punto de vista constitucional y democrático, y a él lo sucedió interinamente mi profesor de Derecho Romano, Edgar Sanabria, haciendo un brillante interinato que concluyó en la autonomía universitaria y el 50-50 para Venezuela. El caso es que ratifiqué entonces con la llegada de los pilotos en Miraflores mi observación sobre de que los militares son fieles hasta que dejan de serlo, y me di cuenta de que lo que se había hecho contra Pérez Jiménez era producto de la unidad y de otras circunstancias. Antes de la huelga universitaria del 21 de noviembre de 1957, hubo otras circunstancias concomitantes que facilitaron la caída de Pérez Jiménez. Yo, que había estudiado bachillerato en la Argentina, presencié un poco por la radio y la televisión y la prensa que cuando Perón peleó con los curas, poco después vino su caída. Se quemaron iglesias en Buenos Aires, se incendió el Jockey Club, el recinto de la oligarquía de Buenos Aires, y muchos pensábamos que si la iglesia hacía valer su palabra, iba a ser más fácil entonces lograr el objetivo de la caída de Pérez Jiménez. Efectivamente, tenía pocas relaciones en la iglesia católica, con la iglesia católica venezolana en ese momento, pero tenía un primo en cuya casa vivía, que era Monseñor Jesús Alfonso Vaz. Le pedí a Monseñor Alfonso Vaz que hablase con el arzobispo
para que el arzobispo se manifestara. Yo diría que lo logró, pero además de eso, espontáneamente ya el arzobispo estaba en plan de lanzar su encíclica sobre la situación social en Venezuela, y esa encíclica de Monseñor Rafael Arias Blanco fue decisiva para que también se pronunciaran los intelectuales en un manifiesto. Ese manifiesto lo encabezó el doctor Arturo Ulas Pietri, estaba el doctor Eduardo Arroyo Lameda, estaba el doctor Isaac Pardo, y los intelectuales más importantes de Venezuela se manifestaron. De modo que ya el sancocho estaba preparado y lo que faltaba era la huelga de los estudiantes el 21 de noviembre de 1957, que Caldera llamó el canto del gallo en la madrugada de la libertad. Vivía en ese entonces en mi apartamento de La Carlota, del Rosal, y vi a Pérez Jiménez y el desfile de Cadillacs marchando por la parte de la autopista del Este que estaba construida, el desfile de Cadillacs que iba hacia La Carlota. Ahí consideré ya que Pérez Jiménez se había ido y dejó preparada la Junta un poco, porque llegó un arreglo con el contraalmirante Larrazábal en representación de la Marina y con el coronel Araque en representación de la Guardia Nacional, y entraron dos militares de su confianza, el coronel Casanova y el coronel Romero Villate de la aviación, y Pérez Jiménez huyó, y después de él vino su huésped, que era Juan Domingo Perón, y llegaron todos acá al aeropuerto de Santo Domingo, donde los esperaba Rafael Leonidas Trujillo, el famoso Chaplin. Evidentemente, la caída de Pérez Jiménez ocurre por todas esas circunstancias concomitantes. Contrarió a los estudiantes, contrarió a la banca, por el caso famoso de los descuentos del Eugenio Mendoza, y Eugenio Mendoza obtuvo luego, cuando se reforma la Junta, que personas ligadas a él, como Blas Lamberti, entren a la Junta de Gobierno cuando sale el grupo que Pérez Jiménez había incluido, el coronel Romero y el coronel Casanova. Tiene que haber circunstancias concomitantes para la caída del dictador, no una sola. Es como en el delito tiene que haber pluralidad de indicios, y ese delito de lesa majestad contra una dictadura dura, difícil, como la de Pérez Jiménez, se manifiesta en esa forma. Circunstancias concomitantes, como la actuación de los intelectuales con su manifiesto, la actuación de la Iglesia a través del Monseñor Rafael Arias Blanco, el jefe de la Iglesia venezolana, la actuación de los estudiantes y, en definitiva, la actuación de los militares. Les quedo muy agradecido por la audición que me han prestado. Les voy a rogar al respetable público, como decimos los viejos, que si tienen alguna sugerencia, alguna idea, algún tema, alguna inquietud sobre lo que he hablado, me lo manifiesten en la sección respectiva, y además no está mal, ¿verdad?, que le pongan el respectivo like, pero es el me gusta, pues, si les gustó. Y si les queda alguna duda o algún tema que deba tratar, pues
como tengo que ser multipolar, pues me lo manifiesten también para yo atenderlos debidamente y respetuosamente. El mejor modo de hacer esas manifestaciones es suscribiéndose a este canal para que este viejito no salga del aire. Porque cuando uno tiene 85 años, lo que le interesa es estar en el aire, pero permanecer en la tierra. Muchas gracias y por el tiempo de audición.